Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Naciones Unidas insta al gobierno de Daniel Ortega a la liberación de opositores detenidos. Legisladores en Estados Unidos evalúan más sanciones económicas contra gobierno nicaragüense. Además, a la espera de más vacunas, Latinoamérica registra aumento de muertes y contagios por COVID-19. Y en vilo está la ayuda financiera en California para evitar desalojos en viviendas arrendadas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Yasmín López y aquí comienza El Mundo al Día. Este martes, la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, instó al gobierno de Daniel Ortega a liberar a los miembros de la oposición detenidos en las últimas semanas, entre ellos 5 candidatos a la presidencia. Bachelet enfatizó en que la crisis en Nicaragua se ha agudizado de manera alarmante. Celia Mendoza nos tiene más detalles de lo que sucedió en esta sesión y vamos con ella. Celia, ¿qué más dijo la alta comisionada? Yasmín, ella fue clara acerca de los esfuerzos que ha hecho su oficina para tratar de entrar a Nicaragua y hasta el momento no tienen una respuesta. Se refirió a las leyes que fueron implementadas por el gobierno de Daniel Ortega y aseguró en el mismo reporte que estas están siendo utilizadas para arremeter no solamente contra los candidatos presidenciales, pero también miembros de la oposición, líderes empresariales y asimismo miembros de la prensa. Desde mi último informe sobre Nicaragua ante este Consejo el pasado 23 de febrero, mi oficina ha observado un preocupante y acelerado deterioro de la situación de derechos humanos. Esta aleja la posibilidad de que los y las nicaragüenses puedan ejercer plenamente sus derechos políticos en las elecciones del 7 de noviembre. Bachelet denunció desde Ginebra la detención de miembros de la oposición y candidatos presidenciales, así como violaciones sistemáticas a los derechos humanos de los nicaragüenses haciendo uso de nuevas leyes. Llamo al gobierno de Nicaragua a un cambio urgente en el curso de acción que está adoptando frente al proceso electoral. Ello implica como mínimo liberar de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente, cesar todo acto de persecución en contra de las voces disidentes, restablecer los derechos y libertades que hacen posible un proceso electoral libre, creíble y equitativo, y derogar la legislación restrictiva del espacio cívico y democrático. A lo que el canciller nicaragüense Denis Moncada respondió. De difamación, de comunicación denigrante y de pretensiones de humillar sojuzgando a un país y a un pueblo que nada debe y nada teme. Frente a esto, Human Rights Watch exhortó al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a llevar cuanto antes el tema de Nicaragua al Consejo de Seguridad de la ONU, explicó Lou Charbonneau. Enviar un mensaje a los líderes de Nicaragua de que la comunidad internacional está mirando. Ellos necesitan saber que el mundo los tiene en su radar. Bachelet no solamente dijo que no se han puesto atención a las recomendaciones que hizo para Nicaragua y que la crisis en este instante no está superada, al contrario, se ha agudizado de manera alarmante. Yasmín. Muchas gracias, Celia. Y seguimos con este tema porque los periodistas son uno de los colectivos más perjudicados por la ofensiva de la justicia nicaragüense. Diva Lizeth Cash nos cuenta a qué se enfrentan los comunicadores de ese país. Se recrudece el acoso a los medios de comunicación en Nicaragua. La policía allanó por segunda vez la casa del periodista Carlos Fernando Chamorro, voz crítica contra el presidente Daniel Ortega. Mientras tanto, la policía anunciaba el arresto del periodista Miguel Ángel Mendoza por incitar injerencia extranjera en asuntos internos. Estos casos se suman a una decena de comunicadores privados de libertad en días recientes, incluyendo un candidato a las próximas elecciones. Para el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, ejercer el periodismo en Nicaragua ha sido riesgoso desde hace varias décadas. Además, la crisis económica por la pandemia tiene totalmente debilitado el gremio, que ahora le hace frente a la desproporcionada persecución del gobierno de Ortega. Inclusive periodistas de deporte que han
preferido ni hacer opiniones porque creen que puede crearles problemas a ellos. A ese nivel de intimidación ha llegado. Desde Washington, la Organización Defensora de Derechos Humanos, Raza y Equidad ha tratado de proteger con medidas cautelares a varios periodistas nicaragüenses y ahora actuarán legalmente contra el gobierno de Ortega por impedir la libertad de prensa en las elecciones presidenciales de noviembre. El objetivo final es que la Comisión Interamericana pueda presentar un caso frente a Nicaragua, frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por su parte, en Ginebra se presentaron ante las Naciones Unidas las amenazas en redes sociales y la estigmatización de periodistas como opositores del régimen, mientras que la organización Human Rights Watch denunció los abusos y violencia por tratar de informar sobre protestas o eventos de oposición. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington. Daniel Ortega conoce la presión estadounidense en todas sus formas, excepto el impacto que puede generar las sanciones al sector económico. Esa es la vía que está impulsando un grupo de legisladores estadounidenses tras la persecución en Nicaragua contra los líderes opositores y periodistas. Nos enlazamos con nuestro compañero Jorge Agobián en la Casa Blanca. Jorge, ¿cuál sería el impacto que podría generar estas sanciones si es que llegan a imponerse? Yasmín, hay que aclarar, solo Estados Unidos ha impuesto sanciones individuales a funcionarios que son cercanos al gobierno de Daniel Ortega, pero entre las herramientas legales están las sanciones económicas que aún no han sido implementadas, pero que si se llegasen a implementar podrían afectar la capacidad de maniobra de Daniel Ortega, sobre todo cuando tiene un país sumido en la crisis económica causada también por la pandemia. Pero ¿qué tal si lo dice o nos lo explica mejor una experta en el tema? A continuación. Se está probando los límites de la respuesta de la comunidad internacional, pero hay que andar con mucho cuidado también con las sanciones económicas que obviamente tienen un efecto muy negativo. Según la analista Cynthia Arnson, una eventual expulsión de Nicaragua del Tratado de Libre Comercio, una opción que puso sobre la mesa una comisión bipartidista del Senado, haría complicado el panorama para Ortega, cuyo gobierno depende en gran medida de la economía internacional. Pero la gran pregunta es si los costos son suficientes como para producir realmente un cambio en el comportamiento del régimen. Y el récord hasta ahora no es muy alentador en ese sentido. Una estrategia similar ha sido aplicada por Washington al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, sin alcanzar los resultados esperados hasta el momento. Pero Nicaragua no es Venezuela, no tiene petróleo. La Casa Blanca asegura que se encuentra evaluando con el Congreso las herramientas para seguir presionando al gobierno sandinista, mientras apuesta por una respuesta diplomática multilateral. En Managua, el gobierno considera las acciones de Washington y el llamado de otros actores internacionales como una práctica injerencista. Y según el diputado oficialista Wilfredo Navarro, algunas de las acciones represivas contra opositores y periodistas serían una respuesta del gobierno para proteger a la nación centroamericana. Lo que estamos tratando de proteger es una sanción hacia Nicaragua que perjudique desembolsos de recursos para el beneficio del país. Según la experta consultada por La Voz de América, el desafío no es solo a la administración del presidente Joe Biden aquí en Estados Unidos, sino a la comunidad internacional, quien debe poner los esfuerzos para llevar una diplomacia firme sobre el caso de Nicaragua. Yasmín. Jorge, gracias. Y ahora pasamos a otra información, porque Nueva York celebra elecciones primarias para puestos municipales. 15 candidatos a alcalde se enfrentan en una reñida contienda. Por eso vamos ahora con nuestra corresponsal en la Gran Manzana, Laura Sepúlveda. Laura, ¿qué hace a estas elecciones diferentes a las anteriores? En esta ocasión no se va a elegir a un solo candidato, sino a los 5 preferidos. ¿Qué quiere decir? Que las personas que están llegando a las urnas de votación comienzan a elegir quién es la persona que prefieren, cuál sería su segunda, tercera, cuarta y quinta opción. Y de esta forma se elegirá al alcalde aquí en la Gran Manzana. Esto lo explicamos en la nota a continuación. Al menos 4 millones de neoyorquinos están habilitados para participar en las elecciones que por primera vez elegirán a alcaldes según predilección.
Los electores pueden escoger a hasta 5 entre los 15 candidatos a alcalde y en orden de preferencia. Este nuevo proceso electoral podría demorar hasta julio para declarar ganadores de las primarias. Más difícil que la otra vez. La otra vez uno sabía ya quién era. Ahora di que 5. Y si usted no sabe quién son esos 5, yo cogí uno. Esta forma de votar, de seleccionar 5, lo odio. No me gusta en lo más mínimo. Como Asunción y Juan, varios votantes calificaron el proceso como confuso. Pese a eso, Peter considera que no es razón para no participar del proceso. Tenemos la obligación de ayudarnos a nosotros mismos y ayudar a otros que lo necesitan. Nunca me he perdido una elección y voy a ir a las urnas hasta el día de mi muerte. Cerca de 200,000 personas hicieron su participación temprana, pero a Alexander le sorprendió la poca asistencia de jóvenes en comparación a elecciones anteriores y destaca que aunque participó, los candidatos no le eran del todo familiares. Si soy honesto, no lo sé personalmente, pero estoy un poco triste. Creo que era la persona más joven que estaba en esa sala que estaba votando. Este año, en comparación a las elecciones de 2016, más de 620,000 personas más son elegibles para participar. Y se estima que el 20% de los inscritos son hispanos, lo que se traduciría en cerca de 1 millón de sufragantes que podrían ser determinantes al momento de los resultados. Y ante esto, pues se suma, por supuesto, que el cambio de esta estrategia para la elección de alcalde fue aceptada en 2019, puesto que el 73% de los votantes que están elegibles para participar en este proceso electoral así lo eligieron. Hasta las 9 de la noche, hora local, estarán abiertos los puestos de votación y después comenzará el conteo. Solo la persona que alcance el 50% del apoyo será considerado alcalde o, de lo contrario, comenzarán a contar precisamente los preferidos. En Latinoamérica se sigue expandiendo el virus del COVID-19. Esto mientras sus habitantes esperan, en medio de su angustia, el arribo de las vacunas en las naciones más afectadas. José Pernalete nos trae la actualización. América Latina sigue bajo el impacto de la pandemia. De acuerdo con la Universidad Johns Hopkins, Brasil, Argentina y Colombia ya están en la lista de los 10 países con mayor tasa de fallecimientos por el coronavirus. De hecho, también integran el registro de mayor número de nuevos contagios. El presidente colombiano Iván Duque advirtió que aunque la vacuna es un arma valiosa, no se puede bajar la guardia. Ese país superó los 100,000 decesos por el virus. La vacuna nos protege y quizás nos aleja de un estrago letal de la enfermedad, pero no libera a nadie de poder adquirir la enfermedad. Por otra parte, autoridades en Cuba anunciaron que la fórmula desarrollada en la isla, la fórmula Abdala, tiene un promedio de eficacia de 92.28%. Se trata de un fármaco de 3 dosis. Sin embargo, esta inmunización no ha sido avalada aún por la Organización Mundial de la Salud. Apenas 10 meses después de iniciados los proyectos en los laboratorios del CGB y el Instituto Finlay de Vacunas, se alcanzan los datos de eficacia, como bien decías, en un escenario epidemiológico complejo. En Brasil, además de la población, el coronavirus también impacta a los futbolistas visitantes que juegan la Copa América. La Conmebol ha confirmado 140 casos de COVID-19, más del doble de los reportados el pasado jueves. José Pernalete, Voz de América, Miami. Bien, y mientras la moratoria que protege a los inquilinos atrasados en el pago de su renta en California está a punto de expirar, legisladores estatales debaten si la extienden por tercera vez durante la pandemia. Entre tanto, el Departamento de Vivienda invita a los latinos específicamente a solicitar esta ayuda financiera. Verónica Villafañe con el informe. Debido al alto costo de alquileres en California y la pérdida de empleos durante la pandemia, cientos de miles de personas se atrasaron en el pago de alquileres. Se estima que en el estado actualmente hay más de 750,000 hogares morosos resguardados del desalojo por la moratoria, pero esa protección expira a fines de junio. Gustavo Velázquez, director del Departamento de Viviendas de California, está promoviendo el programa Alivio de Alquiler por COVID-19. Lo que estamos haciendo ahorita es exhortando a la gente para que aplique, porque los números de aplicantes, sobre todo en la comunidad latina,
son relativamente bajos, aproximadamente el 37%, cuando sabemos que mucha gente en nuestra comunidad perdió ingresos o perdió trabajo como resultado de la pandemia. Para obtener el subsidio, las personas deben demostrar que sufrieron dificultades financieras debido a la pandemia, no importa su estatus legal, y la asistencia financiera es retroactiva. El programa estatal puede cubrir hasta el 80% de la deuda, de lo que se deba, del mes de abril de este año hacia atrás. Del mes de mayo hacia adelante es solo el 25%. Este programa, que también incluye el pago de servicios, comenzó hace 2 meses. Inicialmente tuvo problemas, pero Velázquez dice que han hecho mejoras al sitio web y servicio por teléfono para que les sea más fácil a los latinos completar la solicitud. Es bien importante que la gente empiece el proceso de aplicación, no nada más para que cubran su deuda, sino también para que estén protegidos de desalojo. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Y en Bolivia, el repunte de contagios de COVID-19 está afectando también a los miembros de la prensa. Ellos no solo han tenido que exponerse por estar en contacto directo con las fuentes, sino que también han sufrido las consecuencias de la crisis económica. Fabiola Chambi nos tiene los detalles. Reina Bernal, periodista boliviana de televisión, ha puesto a prueba su experiencia con la letalidad de la tercera ola de la pandemia. No solo en el ejercicio de su oficio, sino también con su familia y el temor de estar expuesta en las calles. Me sentí culpable con mis compañeros de trabajo, que a pesar de yo saber que podía ser portadora del virus, no logré protegerlo, se me fue de las manos. A pesar de las circunstancias adversas y el miedo, los periodistas bolivianos se aferran a este oficio y su compromiso de servir a la población. Venimos de un conflicto social directamente a la pandemia, entonces han sido 2 situaciones que realmente han demostrado de qué están hechos los periodistas de calle. Los trabajadores de la prensa también afrontan despidos masivos, reducciones de salario, recarga laboral y deficiencias en los seguros de salud. Se ha hecho recurrente en las últimas semanas acudir a rifas solidarias para pedir ayuda con los elevados costos de hospitalización y medicamentos. No existen condiciones para que la gente pueda realizar tratamientos efectivos y no hay oxígeno, no hay medicamentos. Uno de los principales gremios periodísticos en el país calcula que al menos 300 trabajadores de la prensa se han contagiado, incluyendo un centenar de fallecidos. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. Aterrorizados permanecen los residentes de barrios pobres en Caracas, Venezuela, por el cruce de disparos entre las autoridades y los delincuentes. Adriana Núñez Rabascal nos cuenta que 2 personas murieron recientemente en medio de los enfrentamientos. Las bandas criminales exhiben su poder de fuego por horas. Mientras, los ciudadanos son sorprendidos en medio de sus quehaceres diarios. Los tiroteos son de improviso. Entonces, vimos una constante zozobra, pues. Uno sale ahorita y en cualquier momento se presenta la promazón. Ayer venía a comprar las maltas y me tuve que devolver corriendo. De broma no me esnuqué yo con la carretilla que traía porque en ese momento el tiroteo, mataron a un señor por allá, una señora aquí abajo supuestamente que le dieron un tiro. Estos enfrentamientos entre policías y delincuentes han sido recurrentes durante los últimos 3 meses en La Vega, una zona pobre al oeste de Caracas, donde la prensa local contabiliza 5 muertes en lo que va de año, producto del fuego cruzado. Según reportan vecinos, ni permaneciendo en casa están a salvo. Estás pendiente de que arriba del cerro te disparen, pues, y eso no es vida. El gobierno anunció recientemente el despliegue de unos 1.000 efectivos para enfrentar a estos criminales y reportó además la detención de 38 supuestos delincuentes. Sin embargo, especialistas argumentan que la acción de las pandillas se ha visto fortalecida desde que las autoridades les ofrecieron una tregua en 2013 a cambio de que entregaran las armas y se reinsertaran en la sociedad. Pero nada de esto ocurrió. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Falta de democracia y favorecimiento a ciertos partidos políticos, denuncian miembros de 7 partidos minoritarios en Honduras ante las recientes reformas electorales en el país. Óscar Ortiz indagó con expertos los alcances de la reforma. Al menos 7 partidos minoritarios de 10 que figuran en el padrón electoral en Honduras interpondrán en conjunto un recurso ante la Corte Suprema de Justicia y organismos electorales para anular las reformas a la ley electoral en Honduras. Sus representantes aseguran que los cambios los dejan en desigualdad de condiciones en la carrera electoral y solo benefician al Partido Nacional, Partido Liberal y Libre. Por el llamamiento que se tiene que hacer con esta nueva ley, que es ilegal e injusto, porque el llamamiento que se hizo fue en las primarias se hizo con la ley que quedaría sin vigencia. El vicepresidente del Congreso Nacional y miembro del Partido Nacional, Antonio Rivera, respondió a los cuestionamientos asegurando que las reformas son herramientas esenciales para regular el proceso electoral. Hay un tribunal administrativo, consejo electoral y un tribunal de alzada. Integramos a los organismos electorales a libertad y refundación. Reconoce que las reformas en cuestión limitan la participación de otros partidos en contienda. No tocar el tema de la mesa electoral receptora, considerando que Honduras es el único país en el mundo donde los partidos políticos compiten en la elección, pero también están en las que ahora van a llamar Junta Receptora de Votos. En Honduras las elecciones tienen lugar el próximo mes de noviembre y entre los candidatos con mayor incidencia figuran el del Partido Liberal y Nacional, quien gobierna actualmente. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa. Expertos de la Universidad de Miami desarrollaron una aplicación que permite estudiar los desplazamientos humanos y así determinar su impacto en la propagación del coronavirus. Alonso Castillo nos da los detalles. Explorar las interacciones entre la movilidad humana y las consecuencias de las políticas gubernamentales en la civilización envuelta en el COVID-19 ha sido el motor creador de la aplicación digital, nos dijo Suaraceni Senroy, una de las fuerzas creadoras y autora en el Departamento de Geografía y Desarrollo Sustentable de la Universidad de Miami. La relación entre movilidad y COVID-19 no fue estable en diferentes países. Incluso diferentes condados dentro de los Estados Unidos respondieron de manera diferente. Es muy interesante observar cómo se mueven los humanos. El desarrollador de la aplicación, Christopher Chapin, subrayó que aglomeró a Apple Maps, al rastreador de la Universidad de Oxford para analizar los datos provenientes de políticas gubernamentales implementadas durante la pandemia en distintos países y agregó a la ecuación el número de casos globales de COVID-19 recopilados por la Universidad Johns Hopkins. Mostró tendencias interesantes de cómo cuando la gente deja de moverse por confinamientos, los casos bajan y ahora que la gente vuelve a salir, pero ahora hay vacunas y otras cepas. ¿Podremos saber cuáles serán ahora las tendencias de movilidad? Para ellos, la aplicación es una ventana hacia el futuro, para saber qué funcionó y qué no, así como observar el presente para adecuarlo con las políticas sustentables que vayan de la mano del comportamiento humano. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Y con el esplendor de la Ciudad de México, que poco a poco busca recobrar la normalidad en medio de un complicado panorama por el COVID-19, cerramos esta emisión. La magia del imponente Ángel de la Independencia que se levanta sobre el Paseo de la Reforma representa para muchos el anhelo de derrotar al mortal virus. Les agradecemos por su sintonía y los dejamos con más imágenes de esta bella ciudad. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.